Hoy te quiero contar cuál es el error espiritual de Buda que nadie te cuenta y que posiblemente nadie se ha percatado. La verdad es que cuando yo era niño, el primer maestro espiritual del que fui consciente fue Jesús. Me hablaban de Jesús en el colegio, me hablaban de Jesús en la familia, quizás algún amigo también hablaba de Jesús, así que por primera vez conocí al maestro espiritual Jesús a través de las cosas que la gente alrededor mío decían. Claramente es un maestro bastante influyente e inspirador para mí en mi propia vida, lo sigo, pero lo que quiero decir es que pasé por muchos años de mi vida sin prácticamente saber nada acerca de Buda. Sobre Jesús escuché desde niño, como ya te dije, pero de Buda vine a escuchar algo quizás al final de mi adolescencia y claramente tampoco era que supiera mucho de él, ni tampoco sabía cómo acceder a las enseñanzas de Buda, ni quién era, qué hizo, no sabía prácticamente nada. Y de a poco, a medida que fue avanzando el tiempo, fui entendiendo algunas pequeñas cosas que había enseñado Buda. Y por ahí, de pronto, escuché el asunto de la reencarnación. Y entendí muy básicamente que se trataba de que después de que te morías en esta vida física, de alguna manera había otra vida y después otra vida y otra vida. Lo estoy simplificando mucho, obviamente, porque es más complejo que esto. Pero el punto es que había algo que no me calzaba, había algo que no lograba reconciliar, entender, como que algo no me cuadraba, y lo que no me cuadraba es que por el lado de Jesús siempre había escuchado esto de la vida eterna y que supuestamente tú te ibas a morir en algún momento y después ibas a tener una vida eterna en la que ibas a vivir con Dios o en algún lugar, pero que no había ninguna reencarnación. Y entonces no lograba entender esto y decía, ¿cómo es la cosa entonces? ¿O tenemos una vida eterna después o nos volvemos a reencarnar? ¿Cómo es esto? No lo entiendo y no sé cómo calza todo esto. Y bueno, todo esto que te cuento que yo intentaba resolver esto era cuando ya era adolescente y finalmente no estaba del todo preparado para resolverlo. Así que literalmente por muchos años esto fue un rompecabezas que no lo pude resolver, que no había cómo resolverlo desde mi parte, hasta que fui entendiendo algunas cosas en mayor profundidad. Si es como entonces, en algún momento, fui a parar con una enseñanza no dualista llamada Curso de Milagros, y entonces fui a entender más en profundidad las enseñanzas de Jesús. Y de nuevo fui a parar con el tema de la vida eterna y con un concepto bastante interesante que básicamente no lo usaba nunca en mi vida y es la palabra inmutable, que básicamente significa que nada cambia, que todo es igual y que todo es básicamente siempre así. ¿Y por qué te cuento todo esto? Te lo cuento porque en lo que yo había aprendido de Buda hasta ese momento de mi vida, resulta de que una de las verdades espirituales que enseña Buda es que todo es impermanente. ¿Qué significa esto? Básicamente, en otras palabras, es decir que todo cambia. Por eso es que Buda te dice, no te apegues a las cosas porque todo cambia, todo surge y desaparece, esto también va a cambiar y esto otro también va a cambiar y todo va a cambiar. Entonces, de nuevo, tenía un conflicto y algo que no entendía de que Jesús decía y hablaba acerca de lo inmutable y Buda hablaba de lo cambiante, de lo impermanente, y yo decía, pero ¿cómo calza esto? No entiendo. ¿Será que uno de estos dos maestros tiene la verdad y el otro no? ¿Será cierto eso? ¿Será posible? ¿Hay una especie de conflicto entre los dos? No entiendo. Y te cuento todo esto para que tú entiendas y veas por todo el dilema que yo pasé por un par de años y realmente al contarte esto te estoy acelerando así tu avance en este asunto porque en un simple video seguramente vas a resolver algo que yo me demoré años en resolver. Y el asunto finalmente se resolvía así. Lo que pasa es que nuestra experiencia humana se está dando dentro de algo que los humanos llamamos tiempo. Y dentro del tiempo todo cambia, todo es impermanente, las cosas surgen y desaparecen, nada es inmutable como claramente lo dijo Buda. Y el tema es que Buda hablaba siempre desde lo que hay dentro del tiempo. Ese es el punto.
Entonces, ¿qué pasa? Que eso de decir todo es impermanente, hasta cierto punto, porque todo lo que es impermanente está dentro del tiempo, porque el tiempo mismo es impermanente, porque el tiempo mismo apareció y va a desaparecer en algún momento. Y esto que acabo de decir significa que nuestra experiencia humana en este planeta y todo, en algún momento va a desaparecer. ¿Pero cuándo? Bueno, no lo sabemos. Miles de años más. Pero ¿cuándo y dónde va a desaparecer? ¿En qué lugar apareció el tiempo y dentro de él toda la experiencia humana? Bueno, hay otro contexto mucho más ilimitado que se llama eternidad. Y la eternidad es básicamente la mente eterna e inmutable de Dios. Cuando Jesús entonces nos hablaba de la vida eterna, nos hablaba de vivir en la eternidad, pero no vivir dentro del tiempo. Porque si tú vives dentro del tiempo y tienes una experiencia dentro del tiempo, esa experiencia no puede ser inmutable y esa experiencia tiene un principio y un fin. O sea que es básicamente impermanente, como decía Buda. Pero el punto es que Buda se equivocó en decir que todo era impermanente, porque, oye, no todo es impermanente. Hay algo que no cambia, que siempre es igual, que siempre es inmutable y que siempre es intacto, como siempre ha sido y siempre será. Y eso es la eternidad y la mente propia de Dios. Entonces, esto que los humanos llamamos tiempo, que es algo cambiante, en el que vivimos, en el que sucede este video, en el que conversamos, todo eso es una burbuja que apareció en la eternidad y que en algún momento esa burbuja se va a estallar. Pero claro, de ahí a que estalle, para nosotros que vivimos esta experiencia, pueden ser miles de años. Así que básicamente estas teorías del Big Bang y todo eso, que los científicos dicen cómo surgió el universo y todo eso, y que de pronto de la nada surgió todo, sí, claro, pero resulta que todo eso comenzó antes en un plano mental, y antes en un plano espiritual, y antes en el plano existencial de la conciencia pura de Dios. Así que todo surgió así, o sea, antes del Big Bang obviamente había algo hizo que el Big Bang surgiera. Así que imagínate, cuando yo logré resolver este conflicto mental, esta cosa que no lograba entender, entendí básicamente que habían dos contextos de existencia. Una que era temporal, o sea, una existencia dentro del tiempo, y una existencia atemporal o eterna afuera del tiempo. Por eso cuando se dice, por ejemplo, de que a Dios no lo atañe el tiempo, significa que a Dios no lo toca el tiempo, que el tiempo no le hace nada a Dios, porque claro, Dios está más allá del tiempo, está afuera del tiempo, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué le va a hacer el tiempo a Dios? Nada. Y bueno, cuando ya entendí que habían estos dos contextos de existencia, ahí entendí por fin que claro, que Jesús tenía razón y decía la verdad cuando hablaba de la vida eterna y todo eso, y que Buda también tenía razón y que hablaba la verdad cuando decía que todo es impermanente. Lo que le faltó a Buda y su error fue decir que todo se aplicaba solo al tiempo. ¿Te das cuenta? Así que como te puedes dar cuenta, uno de los maestros, en este caso Jesús, se enfocaba mucho en la eternidad y Buda se enfocaba mucho en el tiempo. Sin embargo, da lo mismo cómo se enfocara cada uno de los maestros, porque al final, si tú sigues las enseñanzas y técnicas espirituales de cada uno de ellos, vas a parar ¿a dónde? A la eternidad de nuevo. Así que esto al final es muy parecido a este video que hablé de la no dualidad, o sea, puedes seguir una enseñanza dualista o puedes seguir una enseñanza no dualista y por los dos caminos vas a llegar al mismo destino. Así que da lo mismo lo que tú quieras hacer, el punto es qué te gusta más. Porque si por alguna razón tú te consideras como alguien muy seguidor de Jesús, adelante, dale con él y listo. O si por alguna razón tú eres muy seguidor de Buda, también dale adelante. Pero en este canal y quien habla no es exactamente un seguidor 100% de Jesús y 100% de Buda. Yo soy el representante de un camino intermedio entre los dos. Por eso es que muchas veces me verás hablando de los dos, porque las cosas que practico en mi vida espiritual, en mi vida interior, es básicamente técnicas espirituales de los dos maestros.
y manejo perfectamente la combinación de todas las técnicas. Y por eso te contaba toda esta historia, porque de verdad que yo pasé por todo este conflicto que ahora lo acabo de resolver en un simple video, pero fueron años para resolverlo y todo eso me llevó a poder utilizar técnicas del camino espiritual de Jesús y de Buda. Y si quieres saber más, estoy escribiendo un libro acerca de esto que te lo voy a dejar en la descripción y puedes seguir un enlace para bajar una muestra gratis. Ese libro que estoy haciendo es una enseñanza espiritual entre Jesús y Buda. Y de hecho, ¿sabes qué? Esto no empezó con ese libro. Mis enseñanzas espirituales entre Jesús y Buda comenzaron con otro libro que se llama Autoconocimiento Moderno. Ahí en ese libro te enseño literalmente lo mismo, ¿ya? Pero el libro que hice, el grande, el primero, es súper general, es súper grande y habla de muchos aspectos del autoconocimiento. En cambio, el que estoy haciendo ahora es solo para los guerreros espirituales más valientes y es un libro específico para que tú aprendas a iluminarte a través del arte de cazar la sombra. Si eres tú un guerrero espiritual valiente, entonces ese libro es para ti. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, dale me gusta, sigue el enlace que te dejé abajo, no te arrepentirás y lee lo que te compartí. Nos vemos en un siguiente video. Un abrazo. Chao, chao.